Bem-vindos ao webinar DSM Animal Nutrition Series. Esperamos que todos vocês estén bien y con sus familias encuentren-se bien y seguros. Mi nombre es Thiago Soligo y soy el gerente de marketing de acuacultura para Latam. Y en el día de hoy nuestra propuesta es traerles en ese Aquaculture Webinar el tema Perspectivas de mercado de carnes y granos para 2020. ¿Cuáles son los principales impactos para la acuicultura en América Latina? Y para hablar de ese tema nos acompaña nuestro colega Adolfo Fontes, gerente global de inteligencia de negocios de la DSM. Algunos avisos para empezarmos. Antes de comenzarmos, para comentarles, ustedes podrán hacer preguntas durante el evento, digitando el texto en el box de preguntas y clicando en el botón al lado. Las preguntas serán respondidas al final de la presentación. Y también que al término de la sesión, les invitamos a responder la encuesta de evaluación que estará disponible en la pantalla cuando el webinar terminar. Adolfo, muchas gracias por nos acompañar. Le paso la palabra. Gracias, Thiago. Buen día. Es un placer muy grande estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Hoy vamos a compartir algunas informaciones de mercado que hemos reunido acerca del mercado de carnes, de granos, también la parte macroeconómica, para que podamos ahí empezar a pensar un poquito en la parte estratégica para nuestros negocios. Un recado creo que es muy importante remarcar que acá tenemos apenas informaciones públicas que son ahí publicadas por bancos, por instituciones especializadas en el sector de pescados y otras carnes. Entonces no tenemos acá ninguna información privada, sí informaciones públicas que hemos reunido ahí con un análisis para compartir con ustedes. Empecemos entonces con la parte macroeconómica, pero antes gustaría también de remarcar que tenemos ahí una situación muy particular para toda la economía del mundo, pero hemos que pensar también que no solamente tenemos ahí impactos de corto plazo, que sí, ahí el tema de la parte de COVID, de coronavirus nos toca muy fuerte, pero también tenemos ahí algunas tendencias de mediano plazo, como por ejemplo la parte de la enfermedad porcina en China. Y también tenemos ahí algunos impactos ahí de más largo plazo, como por ejemplo la parte de las proteínas alternativas, que también nos toca ahí a nuestro sector. Entonces, cuando hablamos ahí de tendencias de mercado, estamos ahí considerando no solamente la parte de corto plazo, pero también vamos a reunir algunas informaciones ahí de mediano plazo y también de largo plazo. Entonces, empezamos ahí con la parte macroeconómica y ahí sí, hablando un poquito más de corto plazo, o que hemos ahí reunido de informaciones. Acá tenemos las tendencias para la parte de 2020, pero también la parte de 2021, en dos columnas. Una que es la análisis que teníamos para mes pasado y una actualizada, y ahí tenemos ahí la sensibilidad de lo que ha cambiado en el escenario. Por ejemplo, en Brasil, mes pasado teníamos una previsión de queda, de baja, caída de PIB de cerca de 0,7%. Y ahora tenemos ya una caída un poco más fuerte de 2,5%. Entonces, la situación sí está un poco más grave, y no solamente en Brasil. Entonces, cuando miramos acá Argentina, una baja mes pasado prevista de 4,4% y hoy como 6,4%. Colombia ya tenemos ahí una previsión de baja de 1,4% del PIB. México 3,7%. Chile 1,9% y Perú 1,3%. Pero es importante remarcar acá que para el año que viene, para 2021, la situación es una situación de recuperación muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en Brasil, la tendencia es un crecimiento ahí de 4,7% del PIB para 2021. Para Argentina, 3,7%, por ejemplo, solo para remarcar algunas regiones, de Chile, 4,6%. Para el mundo, es importante remarcar también que probable que tenemos ahí una
caída de 1,1% este año, pero el año que viene un crecimiento de 6,4%, o que es muy importante para nosotros como una región exportadora de pescados. Entonces, ahí tenemos una oportunidad grande de recuperación de las exportaciones. Y solamente más un comentario, es que la caída de la actividad económica es mucho más fuerte en el primer semestre de este año de 2020, pero tenemos una recuperación a partir del segundo semestre ya prevista para la región. Entonces, cuando seguimos aquí un poquito más adelante, para que tengamos ahí un poquito de ejemplo de lo que pasa en las otras regiones que ya tienen un impacto más fuerte de coronavirus y ya empieza una recuperación, como China, por ejemplo. Acá, en este slide, tenemos en la parte de la derecha los sectores de la economía y el que hay de impacto previsto según los datos de Rabobank para la región. Podemos mirar acá la parte de proteína animal. El impacto empezó ahí en enero, en la mitad de enero, está prevista hasta el final de marzo. Entonces, ahora ya están con una situación de recuperación para el mercado de proteína animal en China. Pero hay otros sectores que el impacto dura más tiempo, como por ejemplo la parte de food service, que es la parte de los restaurantes, que hay una previsión de impacto hasta el final de mes de mayo. Entonces, es solamente para que tengamos ahí una idea de lo que pasa en otras regiones, para que podamos también pensar acá en Latinoamérica, que empezamos ahí con un poco más de impacto, más el final de febrero, inicio de marzo. Entonces, podemos pensar que la parte de proteína animal ahí tenemos un impacto hasta el final de mayo. En la parte de los restaurantes, probable que hasta el final de junio, inicio de julio. Entonces, solamente para que tengamos ahí este ejemplo de China. En la parte de precios, que estamos acá en la parte de la izquierda, podemos mirar que, por ejemplo, acá son los pollos, mas tenemos una idea, una baja muy fuerte en enero, que es se quedó el mes más fuerte de impacto, una baja muy fuerte de los precios, pero claro, ahí también tiene un impacto muy fuerte de los pollos en pie, que hay un mercado muy fuerte en China, que también tenemos en algunas regiones acá de Latinoamérica, como Perú y México. Entonces, la producción total de broilers, de pollos en China en febrero, una baja ahí, una caída de 40%, pero ya están recuperando. Y para la parte de importación, que es muy importante para nosotros, de China, una expectativa ahí para la parte de pollos. Claro, después vamos a hablar un poquito más enfocados en pescados, pero las informaciones acá son muy relevantes también. Un incremento ahí de 20% en las importaciones, o que es importante para nosotros como productores de pollos, principalmente acá en Brasil y otras regiones también. Y también tenemos ahí algunos ejemplos muy importantes de lo que ya se pasa en Europa. Después miramos un poquito ahí Estados Unidos también, pero creo que la mensaje principal acá es la caída muy fuerte de las ventas de los restaurantes. Y nos toca muy fuerte esta parte porque hay algunas especies que tienen un consumo mucho más relevante en los restaurantes do que en casa. Entonces, acá cuando miramos, por ejemplo, los datos de que se ve hoy en Europa, ahí en el mes de marzo, tenemos ahí, por ejemplo, Holanda con un consumo solamente de 50%, como también en Inglaterra, Francia, más o menos 20% del consumo de restaurantes que tenían como ejemplo antes. Entonces, una caída ahí de 50%. Y cuando miramos en la derecha, los datos compilados de todas las regiones, y miramos ahí la segunda mitad de marzo, miramos que Europa, Estados Unidos, el promedio global ahí una baja de 80% para el consumo en los restaurantes. Y claro, como destaque acá para Europa, nos toca muy fuerte ahí para la parte de pescados. Vamos a mirar por especie, pero cuando miramos ahí el promedio del sector, hay un impacto fuerte para la parte de pescados porque hay un consumo muy relevante en restaurantes. Pero no solamente para pescados, pero también para carne vacuna.
principalmente los cortes de valor agregado, que tienen un consumo un poco más fuerte en los restaurantes. Para la parte de cerdos y pollos, un impacto un poquito menos fuerte, porque son especies que pueden hacer una transferencia del consumo de los restaurantes para el supermercado. Pero cuando miramos los detalles de la parte de pescados, es importante remarcar que Europa, la Unión Europea, tiene como dos distintos hábitos de consumo. Entonces, cuando miramos la parte norte de Europa, ahí sí el food service, la parte de los restaurantes son muy relevantes, como por ejemplo la parte del Reino Unido. En Inglaterra, 50% de todo que se consume de pescados es en los restaurantes, y hay una situación ahí de caída del consumo de restaurante, como les mostré a poco. Pero es muy importante también remarcar que la parte sur de Europa no. La parte de los pescados son más predominantes el consumo en casa. Entonces, claro que ahí hay una oportunidad también para algunas especies específicas. Cuando abrimos ahí por especies, por ejemplo, las especies que tienen en Europa consumo tanto en la parte de restaurantes como en la parte de casa, tenemos ahí salmón, atún, tenemos ahí camarón, la parte ahí también de bacalao, de merluza. Todas estas especies tienen consumo tanto en los restaurantes cuanto en las casas. Entonces, hay una oportunidad de ahí, mismo con el impacto en los restaurantes, de una transferencia para los supermercados. Pero, por otro lado, tenemos ahí algunos productos, algunos pescados que no son posibles, o pelo menos no hay una tendencia fuerte del consumo en casa, como son las lagostas y otros ahí con características un poquito más de nicho de mercado. El impacto será más fuerte, pero por otro lado también tenemos ahí una visión más positiva para que los productos que son congelados e enlatados tengan un resultado aún más positivo que tendrían en una situación normalizada de mercado. Y para finalizar ahí la parte de Europa, es importante decir que, claro, el consumo para algunas especies sigue casi normal, pero hay sí un impacto de precios que tenemos que estar preparados ahí en el corto plazo, nuevamente destacando esta tendencia. Cuando hablamos de Estados Unidos, el hábito de consumo en Estados Unidos es un poquito más distinto do que en Europa. Entonces ahí, por ejemplo, en 2017, las informaciones que tenemos es que el mercado total de pescados era como de 100 billones de dólares, un mercado muy importante, y 70 billones de dólares estaban en los restaurantes. Entonces no es como Europa, que hay una oportunidad un poco más grande de transferencia. En Estados Unidos la situación es un poco más profunda ahí para el sector, porque 70% ahí de todo que es consumido está en los restaurantes. Y cuando miramos acá en la izquierda, la gráfica, podemos mirar que la tercera semana de marzo, por ejemplo, si compararmos con las otras semanas, los otros periodos ahí de enero y febrero, podemos mirar que el consumo de carnes que se incrementó, que creció, es más la parte de congelados. Entonces acá creo que es una tendencia muy similar a lo que hemos observado también en otras regiones del mundo, que podemos ahí también esperar para nuestra región acá en Latinoamérica. Claro, por favor, Thiago, ¿algún comentario? Un comentario sobre el perfil de consumo, ¿no? ¿Dónde es consumido ese pescado, ¿no? Aquí yo creo que vale la pena mencionar que mucho del pescado consumido en China también, él es consumido en casa, ¿no? En una encuesta que hicimos el año pasado en China sobre el consumo de camarón, descubrimos que el consumidor chino él tiene el hábito de consumo de compra de camarão de 1,5 vezes por semana. Ele vai ao mercado a comprar camarões para preparar em la casa, não? Então, é bastante relevante. Eu creio que aqui está em linha com o que você estava dizendo sobre os outros mercados, e que o consumidor chino também tem essa busca também nos mercados produtos para consumir em la casa também.
Perfecto, Tiago. Muchas gracias por el comentario. E quando miramos um pouquinho aí, aproveitando um pouquinho desse comentário aí com China, traindo aí para a situação nos Estados Unidos e também para nós acá em Latinoamérica, vale remarcar acá um estudo que Itaú, o Banco Itaú, hizo, que compara acá os dados de los casos de coronavírus com a atividade econômica. Então, acá temos em naranja os dados de los casos diários de coronavírus e temos acá também a parte azul, que é a atividade econômica. Então, quando miramos acá o eixo de la izquierda, temos aí 100% da atividade econômica em China, por exemplo, em enero. É claro que quando temos aí mais casos diários, temos aí uma baixa correlacionada também da atividade econômica. Então, no período mais crítico, China tinha como 30% da atividade econômica passando na economia. Pero quando temos aí uma redução de los casos entrando aí em março, temos uma recuperação muito forte da atividade econômica. Então, temos aí como a China, ao final do mês de março, uma atividade econômica já com 80% de recuperação. E podemos aí, não temos os dados de abril já disponíveis, mas podemos aí com certeza pensar que estão mais cerca de los 100% hoje. Claro, não estão como 100%, mas podemos aí imaginar que estão mais cerca de 100% que estavam ao final do mês passado. E quando miramos Estados Unidos, eles, ao final do mês de março, que é a data deste estudo, eles estavam aí adentrando na parte de mais pico de los contagios. Então, hoje a situação nos Estados Unidos é crítica, a atividade econômica está cerca de 20-30%, pero assim como se passou em China, podemos aí esperar que Estados Unidos vá a se recuperar em las próximas semanas, principalmente no mês de maio, e aí teremos uma situação mais normalizada. Então, apenas para remarcar que sim, podemos tomar China como um exemplo, e teremos aí uma situação de mercado um pouquinho mais normalizada, provável que a partir de maio em Estados Unidos, e para nós aqui em Latinoamérica, a visão que temos hoje um pouquinho mais normalizada a partir de junho, julho, e aí passando aí por esta crise aí tão importante para nós. Acá é solamente traindo um pouquinho de informação para Latinoamérica. Brasil, acá como um exemplo, teníamos acá em Brasil uma expectativa em naranja nesta gráfica de um incremento muito forte da economia em 2020 e 2021, pero com a situação em azul, que é a nova realidade, com o impacto do vírus, temos uma baixa aí muito forte em abril, pero uma recuperação muito forte também para os próximos meses, pero aún abaixo do que se esperava em la situação pré-vírus. Pero claro, com um crescimento aí também muito relevante a partir do segundo semestre. E acá, a tabla que temos acá em la direita é solamente para les mostrar a incertidumbre que temos aí, as incertezas, incertidumbre, desculpen a pronúncia, para o cenário que temos para 2020. Então, acá é um exercício estatístico que nos dá o término do lockdown em Brasil. Então, acá temos, por exemplo, alguns cenários para abril, para maio, e temos aí a barra, como les comentei ao princípio, do PIB, muito forte no primeiro trimestre. Então, como exemplo acá, o lockdown hasta o final de abril, teríamos aí uma barra, uma caída do PIB de cerca de 10%. Pero, claro, temos os cenários também de recuperação a partir do Q3. Então, se temos uma recuperação, assim como China tuve, muito forte, de cerca de 75-80%, temos um cenário aí de barra do PIB de 2,4% hasta 1%. Pero também há um cenário mais pessimista, se temos o lockdown hasta o final de maio, e a recuperação não se passa tão forte, e temos aí 50% de recuperação em Q3, que não é provável, pero é um cenário aí pessimista, teríamos uma caída de PIB de cerca de 5%. Então, solamente para les mostrar que
aún hay mucha incertidumbre en el escenario de corto plazo, pero sí hay una expectativa muy positiva de recuperación para el segundo semestre. Estou acá terminando este primeiro bloco, aí tenho aí mais 2, 3 slides para a parte macroeconômica, mas só para lhes dizer que vou entrar aí um pouco mais enfocado nos próximos minutos para o setor de pescados e também para a parte de granos, que é tão importante aí para os custos de produção, e aí nos toca muito a parte das moedas, e por isso les trago aqui nesta parte macro o que temos mirado no mercado aí de cambio, ¿no? Entonces acá es importante destacar algunos países acá, solamente para traer como ejemplo. Por ejemplo, la primera gráfica acá en la izquierda es Brasil. Empezamos el año con 4 reales por dólares y ahora en las primeras semanas de abril estamos con el real arriba de los 5 reales por dólar. Lo mismo se pasó también en México. Tenían ahí como 19 pesos en el principio de año y ahora ya están ahí como 24. Entonces una devaluación también muy fuerte en estos primeros meses del año cuando nos tocó ahí la crisis internacional. Para Colombia lo mismo acá en la derecha, los pesos colombianos, pero la buena noticia es que estamos ahí enfrentando un escenario un poquito más estabilizado en las últimas 2 semanas. Claro que los últimos 2 días nuevamente tuvimos ahí una volatilidad, pero empezamos ahí, creo que encontramos el techo. Es muy difícil mencionar, afirmar, pero claro, son lo que los números nos muestran. Entonces, la última semana, por ejemplo, tuvimos hasta una valuación de nuestras moedas contra el dólar. Pero claro, si mirarmos el escenario de los últimos 4 meses, tenemos algo muy importante y tenemos que nos recordar que las commodities son todas negociadas en Chicago y ahí tenemos en dólares, entonces los costos de producción nos toca muy fuerte, pero vamos a mencionar un poquito de mercado futuro, un poquito más adelante de la presentación, es solamente para hacer este punto acá de las monedas. Y para terminar este primer bloco, les comparto aqui o que temos aí de visão do mercado para todas as moedas em los próximos trimestres. E a boa notícia, aqui como exemplo, vou tomar aqui o México. Na verdade, vou tomar aqui Brasil, creio que é um pouquinho mais fácil de explicar. Temos 2 linhas acá para o Brazilian Real, que é a moeda brasileña. Temos o Forward, que é o mercado futuro que ha sido negociado en las bolsas de valores de comercio. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí para el final de Q4 un precio ahí de 5,24 reales por dólar, pero tenemos una otra visión cuando miramos a la línea de forecast. La línea de forecast es la línea de que el mercado especializado está esperando para los próximos trimestres. Entonces son los bancos, los economistas, los analistas. Entonces, cuando miramos esta información, podemos acá tener una información relevante que en el Q4, para todas las moedas, tenemos una visión distinta do que é o mercado futuro, do que é a visão dos especialistas. Então, o que nos diz esta dispositiva acá? Nos diz que muito provável que después del pico de la crisis vamos a tener ahí una recuperación también de nuestras monedas en los países que están desarrollando acá como en Latinoamérica. Entonces es una buena noticia. Claro, no volvemos como teníamos ahí tan rápido que teníamos año pasado, pero no es el escenario que tenemos hoy, que es mucho más crítico para los precios de las commodities en nuestras monedas locales, ¿no? Entonces ahora empezamos ahí la parte un poquito más enfocada y ahí, claro, me gustaría tener también los comentarios de Tiago, que está muy especializado, enfocado ahí en la parte de pescados, pero empezamos ahí con una visión de largo plazo del sector de carnes hasta 2028. Como les decía, tenemos, claro, una crisis en el corto plazo, pero no podemos dejar de mirar las tendencias de mediano y de largo plazo porque nos toca muchísimo también nuestras decisiones
para o que tomamos hoy como verdad para el mediano y largo plazo. Y cuando miramos el largo plazo, tenemos aquí una información muy positiva para la parte de acuacultura, que es el sector que más crece en los próximos años si compararmos acá con las otras proteínas animales. Entonces, acá en verde claro, tenemos ahí la parte de acuacultura y tenemos aquí la información que hasta 2028 tenemos un crecimiento de cerca promedio 2,1% al año. Entonces, es un promedio anual de 2,1. Si compararmos acá con las otras carnes, tenemos acá en azul, un poquito más claro, la parte de pollos, un crecimiento de 1,4. Y es importante también mencionar para nosotros que la parte de pesca, los pescados de captura, como llamamos acá, que es el verde más oscuro, encontró su plató, que es una estabilidad ya hace muchos años. Entonces, nosotros esperamos ahí un incremento más fuerte de acuacultura. Después vamos a abrir un poquito más por especie. Tiago, me gustaría escuchar un poquito de usted, su visión acá, cuando miramos los datos de FAO para largo plazo. Así es, Adolfo, ¿no? Es una perspectiva bastante significativa y positiva, ¿no? El tema es que ya viene creciendo en una velocidad y mucho más que las otras especies, no es ninguna novedad, pero es sí esa tendencia de continuo crecimiento ahí nos da bastante ánimo, ¿no?, de seguir. Uno de los puntos importantes que cabe resaltar acá es lo que es necesario para seguirmos crecer, ¿no? Primero es la demanda, que el mercado sigue buscando ahí fuentes sanas de proteína, ¿verdad? Nutrirse, a nutrição humana, talvez, e por aí se destaca o pescado, não? Outros temas são também o tema de produção sostenible, não? Onde também a aquacultura tem vantagem frente a outras espécies como monogástricos e os demais. Por quê? Por uma mais baixa conversão alimentar, de alguma forma similar aí de alguma maneira apoios, ¿no?, para algumas espécies, pero muitas espécies estão bem abaixo do que é a conversão alimentar para as demais espécies. O cuidado com o meio ambiente também, que é uma coisa que os produtores cada vez mais buscam ter e estão atingindo, não? Através de responsabilidade, uso adequado dos recursos e também o tema das certificações e também o uso adequado de recursos, como já disse, mas também o cuidado com os desechos, não? Cuidado com a água, sistemas mais novedosos que reutilizam a água, sistemas com fluxo cerrado de água, recirculação e também um melhor aproveitamento do tema dos alimentos, não? Quando se tem melhores digestibilidades e menores descargas de nitrogênio e fósforo em água. Então, esses são pontos positivos que devemos atentar para atingir esse crescimento esperado da aquacultura. Perfecto, Tiago, gracias por sus comentarios. Y acá tenemos también las informaciones un poquito más detalladas, en que podemos acá mirar un poquito más de largo plazo, pero también las informaciones por especies, que creo que es muy relevante destacar algunos puntos acá. Entonces, acá en la parte de la izquierda tenemos un poquito más de histórico de datos, desde los años 90 hasta ahí un poquito de forecast hasta 2022. Y podemos mirar acá en naranja, que es los pescados de captura, que están ahí ya con una producción muy estable, cerca ahí de 90 millones de toneladas, pero muy estable. Y la parte de acuacultura, que es la parte azul, un crecimiento fuertísimo, que si mencionarmos acá, tenemos ahí casi la mitad de toda la producción de pescado ya es en acuacultura. Y ahí tenemos la información en la derecha, que es la información por especies. Y después vamos a adelantar en más detalle. Pero tenemos acá algunos destaques, creo que es importante remarcar. Por ejemplo, en naranja, el consumo de carpa, claro, porque China es un consumidor muy importante de carpas, entonces tienen un peso muy fuerte acá
cuando miramos todos los datos. Pero en azul tenemos la tilapia, que también se encuentra en un momento muy positivo de crecimiento, algo como 10% al año, el crecimiento de tilapia. Y también tenemos aquí la parte de los camarones, que también están acá destacados, con un azul más claro, que también encontra en la acuacultura un potencial muy grande de crecimiento. Entonces acá creo que es importante remarcar estos datos y después vamos a adentrar ahí un poquito más de detalle. Para mencionar aquí algunos casos, tenemos ahí la situación tanto de las especies acá en la izquierda, de los pescados que son producidos en cultivo y los que son ahí por captura. Entonces podemos mirar acá, por ejemplo, el salmón, que es el segundo de la derecha para la izquierda. Hay una producción hoy en día en naranja, que es la parte de cultivo, mucho más fuerte de que la parte de captura. Pero también tenemos ahí otras especies que están ahí en gris, que son las especies que son producidas ahí en términos de captura. O que es la mensaje acá, creo que es, como tenemos ahí un incremento de la producción de acuacultura y una estabilización de la producción por pesca, la tendencia que la parte de acuacultura no solamente transfiere consumidores de otras carnes para acuacultura, para los pescados, pero también de otras especies que hoy no tienen más potencial de crecimiento y hay poca suporte para la producción también en acuacultura y que son ahí sustituidos, reemplazados por las especies ahí de acuacultura. En la derecha tenemos ahí los datos específicos para salmón. Creo que es importante mencionar que a pesar de tenemos ahí una desaceleración del crecimiento para salmón, que era como 6% en los últimos 10 años, pero si mirarmos los próximos 5 años, aún tenemos un crecimiento de 4% al año para las estimativas de salmón, que creo que es bastante relevante. Thiago, por favor, haga comentarios siempre que quiera, que siempre muy bienvenido. Sí, claro, Adolfo. Sí, aquí o que vemos es eso, ¿no? Es que el salmón va a seguir creciendo, quizá en un ritmo menos acelerado, ¿no? Ha crecido bastante bien esses últimos 20 anos, ¿no? Um ritmo demasiado acelerado. E o que vemos agora também é não seria um câmbio total, mas novas tecnologias que vêm aí a otimizar a produção, não? Vemos primeiro uma busca por áreas mais lejos da costa, não? Então, áreas mais abertas que demandam mais tecnologia em os centros de cultivo mesmo. Então, tecnologia, termos de logística, termos de alimentação, que já se hace com câmeras, pero cada vez mais automatizada, não? Menos dependente de humanos para estar aí no site para fazer isso. E também estruturas especializadas, não? Que vão estar aí ubicadas em sítios que têm mais energia, não? E que demandam aí uma estrutura bastante especializada. Por outro lado, uma coisa que hemos visto nos últimos anos é também o tema de produção em sistemas de recirculação, não? Que são os RAS. Esses sistemas estão sendo construídos, não? Nesse momento, há muitos projetos que estão sendo implementados em países como Estados Unidos, Noruega, Holanda, em países de Ásia também, e aí se produzem peixes em sistemas cerrados, totalmente cerrados, o que lhes dá a grande vantagem quanto ao tema de enfermidades, quanto ao tema de a descarga de nutrientes e desechos para o ambiente natural, que pode ser bastante controlada, e também o tema de produtividade, não? Que tem muito controle sobre os parâmetros de água, sobre a sanidade dos peixes e sobre temas em geral, como a biomassa,
um ajuste muito detalhado na alimentação e tudo isso. Então, esse tipo de sistema ele realmente está rompendo algumas barreiras acá, produzindo peixes de uma maneira muito eficiente em altas densidades, o que de certa maneira se assemelha a lo que seria os cultivos de pollo nessas galeras que têm uma tecnologia bastante alta implementada, não? São os sistemas de RAS, de circulação de água, de recirculação de água, que permitem aí bastante controle das condições ambientais, saúde animal e ótimas taxas de crescimento dos animais. Creo que Perfecto, isso é o que vai gracias. estar aí. Creo que é isso que vai estar apalancando esse crescimento del salmão nos próximos anos. Perfecto, Tiago, gracias. Ahora creo que podemos mencionar un poquito más de la parte de los costos de producción. Vamos a tomar un tiempo más largo al final de la presentación, pero acá ya gustaría de remarcar algunas cosas para que tengamos ahí en mente hasta el final de la presentación. Claro, acá estoy utilizando salmón como una referencia, pero sabemos que todas las especies tienen una situación muy similar, que es el costo de producción, la parte de alimentos, de feed, ração, ahí casi o hasta más que la mitad de todo el costo de producción. Entonces ahí nos toca muchísimo la oportunidad de mirarnos más cercanos de los precios de las commodities y también de los otros ingredientes para que tengamos ahí una visión más consolidada de la parte de los costos también, ¿no? Entonces, me gustaría acá también, Tiago, de remarcar que si mirarmos ahí el perfil de la parte de alimentos ahí, de pescado, se cambiado muchísimo ahí en los últimos años. En los años 90, por ejemplo, 60% que está acá a izquierda, de todo que eran los ingredientes de pescados ahí, como ejemplo la parte de salmón, era como la parte de harina de pescado, ¿no? Si mirarmos la situación más... Perfecto. Y si miramos la situación un poquito más actualizada, tenemos aquí Noruega y también Chile, podemos ver que hoy en día la parte de harina de pescado es como 13% en Noruega y 9% en Chile. Entonces ahí nos toca ahí la parte naranja, que es la parte de harinas vegetales, que creo que estão aí reemplazando muchísimo la parte de proteína y que tenemos ahí la oportunidad de mirar un poquito más cercanos, ¿no? Sí, es correcto, Adolfo. Esa es una tendencia, ¿no?, que vale para el salmón, pero también para las otras especies, en que los animales, tanto carnívoros como omnívoros también, las dietas están se tornando cada vez más, digamos, vegetarianas, ou não solamente vegetarianas, pero hay el reemplazo de las harinas de pescado, del aceite de pescado, que são fuentes não renováveis, por matérias-primas alternativas, ¿no? Entonces, habla-se muito sobre o reemplazo por harinas vegetales, harina de soja, concentrado proteico de soja, fuentes alternativas de proteína, pero também alguns outros ingredientes que vêm em destaque agora, não? Como seria o caso de hidrolizados, algumas harinas alternativas, como o caso da harina de insetos, ou mesmo se ha hablado agora um pouco também sobre harina de krill, e enfim, não? Esse tipo de câmbio já é uma realidade, não? Cada vez mais forte, e vai seguir essa tendência a diminuir o uso de harinas, harina de pescado. Outras harinas, como harinas de subproduto, também têm um papel muito importante. Cabe aqui ressaltar que, com o câmbio dessas dietas, é importante também nós revisarmos como esses ingredientes e fatores nutricionais que estão presentes nessas dietas interatuam com os outros ingredientes e podem estar aí alterando ou diminuindo a digestibilidade ou afetando a digestibilidade dessas dietas como um todo, não? Por isso é muito importante nós primeiro revisarmos como essas matérias-primas vegetais ou alternativas estão interactuando dentro da dieta e qual é o requerimento necessário para que elas tenham a melhor digestibilidade em termos de pré-mesclas ou alguns microingredientes que são necessários mirar com lupa, digamos, não?
para que podem exigir, ter um requerimento alterado, e também como melhorar a digestibilidade desses blends alternativos com novas tecnologias, como seria o caso das enzimas, não? Algumas outras, só para não deixar passar acá também, algumas fontes alternativas de azeite de pescado também estão sendo traídas agora, nesses últimos anos, como é o caso de harinas e aceites de algas, não? Que se tornam bastante interessantes aí para melhorar a sustentabilidade da aquacultura. Perfecto. Y también creo que es muy importante también mencionar acá la tendencia de precios, ¿no? Entonces, cuando miramos los datos ahí un poquito más largo plazo, 2009 hasta 2018, podemos mirar acá en naranja, que es el precio de aceite de pescados, como acaba de mencionar Tiago, un crecimiento fuertísimo de precios, ¿no? Una tendencia, era como cerca de $500 por tonelada, y ahora, después de 10 años, arriba de los $1.500. Una tendencia similar también a la harina de pescados, que era abajo de los $1.500 y ahora está arriba. Claro que vamos a tomar un poquito más de tiempo al final de la presentación para les mostrar cómo está la tendencia de corto plazo, pero también gostaria de remarcar aquí que cuando miramos la parte de las commodities acá, como harina de soya, el trigo, tenemos ahí una situación de un poquito más de estabilidad. Claro que hay mucha volatilidad en las commodities, pero podemos mirar acá en azul y también un poquito aquí de marrón, una tendencia mucho menos inclinada do que son los subproductos ahí de pescados. Y ahí me gustaría entrar un poquito, después volvemos con la parte de costos, o que es toda la parte de consumo. Y creo que acá me gustaría remarcar algo en torno del potencial que tenemos aún aquí en nuestros países. Claro, tenemos ahí una oportunidad, un potencial fuertísimo para la exportación, pero también tenemos ahí un potencial aún de crecimiento en los mercados locales que tenemos. Aquí las informaciones, desafortunadamente, no tengo de todos los países latinoamericanos, pero tengo aquí como ejemplo Chile y Brasil. Por ejemplo, Brasil, el consumo total de pescados está aún abajo de los 10 kilos por persona, el per cápita. Pero cuando miramos ahí el dado proyectado para 2024, tenemos ahí como 10,6 kilos por persona. Entonces, un incremento, un crecimiento, pero aún muy tímido si compararmos con el promedio mundial que está arriba de los 20. Y cuando miramos Chile, claro, está arriba de Brasil como 50%, pero aún abajo del mundo. Y cuando miramos otros países que tienen ahí un consumo similar al Brasil, con carnes de cerdo, pollos y carne vacuna, como es Estados Unidos, Europa, tenemos un consumo también ahí más cerca de 25 kilos por persona. Y claro, si mirarmos ahí los países asiáticos, no creo que llegamos ahí cerca de ellos, pero hay el consumo ahí arriba de 45. Tenemos ahí, claro, en Japón, por ejemplo, una población que vive mucho, come mucho pescado, y podemos utilizar todos estos argumentos acá para que tengamos más consumidores también en el mercado local. Voy a pasar un poquito más rápido acá, Tiago, después volvemos ahí la parte de los costos. Entonces voy a tomar ahí un poquito, 2-3 minutos para hablar del mercado internacional, después volvemos ahí con la parte más enfocada. Entonces, cuando miramos acá todo el comercio internacional, las tendencias del comercio internacional de pescados, aquí tomamos todas las especies juntas. Miramos, por ejemplo, China como el principal exportador de pescados, y solo para mirarmos un poquito de los volúmenes que están exportando, ahí estamos hablando de más de 4 millones de toneladas. Cuando miramos Noruega, estamos hablando de casi 3 millones de toneladas. Entonces es un mercado internacional muy, muy importante, que nosotros también podemos ocupar ahí un espacio más grande en los próximos años. Acá solamente para destacar la parte de salmón, un cuadro acá que nos explica, nos enseña un poquito aquí do que pasa en el mundo. Tenemos acá Latinoamérica, por ejemplo, con una producción ahí de 600,000 toneladas de salmón, claro, acá Chile. Y tenemos ahí, por otro lado, la parte norte ahí de Europa, Noruega y otros países ahí, 1,2 millones de toneladas, casi el doble de la producción de Chile de salmón. Y cuando miramos ahí los mercados principales, son los que están ahí en naranja,
temos aí os principais, aí, claro, Estados Unidos, o consumo de casi 500 milhões de toneladas de salmão. Temos a União Europeia aí, casi 1 millón de toneladas. Y claro, Chile, cuando hablamos de las exportaciones de Chile, Chile es importantísimo para nosotros en Latinoamérica. Nosotros acá en Brasil comemos mucho salmón chileno en los restaurantes, por ejemplo. Pero claro, Chile también, el salmón de Chile también se va para Europa, Estados Unidos, y ahí sí compete con el producto de Noruega. Cuando miramos otra especie acá, para pasar aquí un resumen de la parte de los pescados blancos, acá estamos hablando de tilapia, de pangasios y también de bagres. Tenemos ahí también Estados Unidos como el gran mercado para estos productos. Entonces, los grandes productores ahí, exportadores, ahí China y también Vietnam, tienen ahí productos muy, muy importantes, una producción muy relevante, no solamente de tilapia, pero también de pangasios, y que se quedan ahí, se terminan siendo consumidos en Estados Unidos, también en Europa, también acá en Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros en Brasil hemos importado muchísimo, una cantidad muy relevante de pangasios de Vietnam, pero hemos reemplazado también para la producción local, que es un poquito lo que muestro en el próximo slide, que son las importaciones de Brasil. Tenemos acá una tendencia de baja de las importaciones de Brasil en los últimos años. La parte de arriba acá, 2017, la importación de 400.000 toneladas, en 2019, 325. Y si miramos el primer Q de 2020, una baja, una caída ahí de más 6%. Cuando miramos acá en la parte de abajo del slide, en la parte izquierda, las importaciones, tenemos ahí, por ejemplo, la parte de pangasios, que era muy relevante en 2017, ahí como 40.000 toneladas, y el año pasado se quedó como cerca de 20.000 toneladas, entonces una reducción ahí de 50%, mucho porque Brasil está produciendo muchísima tilapia y también pangasios, ahí un principio de producción. Pero claro, cuando miramos acá la situación específica de Brasil, tomo más 30 segundos acá, hablamos aquí, tenemos una situación de caída de todas las importaciones que han sido sustituidas, reemplazadas por la producción local, pero claro, salmón no. La tendencia acá de Brasil es de importación cada vez más de salmón porque no es un producto ahí que tenemos producción local. Y para terminar esta parte aquí, ahí sí empezamos ahí una parte un poco más enfocada en mediano plazo. Me gustaría decir ahí los desafíos. Ahí conto también con los comentarios de Tiago. La parte de precios, claro, tenemos ahí muchas ventajas para la parte de pescados con los argumentos de sustentabilidad, la parte de saludabilidad, todo este argumento que el consumidor está buscando fortísimamente. Pero claro, tenemos ahí el desafío de precios también. Entonces, como miramos, por ejemplo, en Brasil, a la izquierda la situación de la tilapia, tenemos ahí una diferencia grande de precios si comparamos con el filé de pollos, por ejemplo. Acá tenemos 33 reales el precio del filé de tilapia en el estado de Paraná, y tenemos ahí un filé de pechuga de pollo ahí más cerca de 8 reales. Y claro, cuando hablamos entonces de tilapia, estamos hablando de una competición mucho más en términos de precios, mucho más cerca de los cortes nobres de carne vacuna. Y lo mismo se pasa aquí en la derecha para el salmón. Y acá un análisis un poquito distinta que nos muestra o cuánto los precios de las otras proteínas se equivalen a uno de salmón. Entonces, por ejemplo, acá tenemos salmón en naranja y tenemos ahí la parte de carne vacuna en verde. En algunos momentos ahí del histórico de datos tenemos ahí 80% del valor para carne de vacuna, perdón, para la parte, se comparado con 1 kilo de salmón en Europa, aquí en este caso. Tiago, si hay algún comentario acá, me gustaría escucharlo. Después pasamos ahí para la parte de mediano plazo y para el cierre, que es más enfocado en la parte de granos. Não, claro, Adolfo. Rapidamente, é só que sabemos dessa diferença de preço que existe, não? Sabemos também das qualidades que tem
o pescado, não? E há que reforçar isso, eu creio, nesse momento, não? Quando há uma situação como essa e que a saúde da gente está de verdade em risco, não? Eu creio que depois que todo isso passar, mais relevância vai ter aún o tema de comer sano, de estar saudável. E nisso o pescado tem um papel fundamental, não? Quando falamos de los ômega 3, de los ácidos graxos poliinsaturados que vêm, há um pescado com contenidos elevados desses para o ser humano, não somente mas também a maneira como se produz o animal, o bem-estar animal, tudo que dê aí e realmente o consumidor a compensar essa diferença de preço, entender essa diferença e que ele é a decisão para ele, não pagar mais por algo que Perfecto. No sé si es mi conexión, pero está cortando un poquito su audio. No sé si es mi conexión. Entonces creo que yo voy a tomar de acá. Perfecto, Thiago, que está cortando un poquito su conexión. Entonces, adelante acá. Aquí me gustaría de remarcar rápidamente la parte de la enfermedad porcina africana en China, porque hay una tendencia de incremento de producción de otras proteínas en China, y ahí tenemos una importación más fuerte de, por ejemplo, harina de pescados y una tendencia de precios que nos gustaría de mencionar al final de la presentación. Entonces, solamente para destacar rápidamente aquí la parte de porcinos, el mundo produció como cerca de 110 millones de toneladas de carne de cerdos en el año de 2018. China produció mitad de este total. Entonces, 54 millones de toneladas de cerdos se fue producido ahí en China. Entonces, ahí empieza un problema, un tema muy grave, que es la parte de la enfermedad porcina africana en China. Y hoy, para el año de 2020, la proyección es una producción de solamente 36 millones de toneladas de cerdos. Entonces, una baja ahí, una caída de 20 millones de toneladas de carne porcina que se sale del mundo por conta de la enfermedad en China. Claro que los otros países están empezando a crecer su producción de cerdos para exportar para China, pero no hay producción suficiente de cerdos, como pueden mirar acá en este slide, en mi pantalla, que no es suficiente para reemplazar ahí las 20 millones de toneladas de cerdos que China dejó de producir. Entonces, e este impacto, é importante mencionar, não é solamente de curto prazo. Quando miramos aqui a parte do rebanho de cerdos em China, há uma barra fortíssima desde 2018 até o final do ano passado. Se reduziu aí como 50% o rebanho, mas empieza aí uma recuperação a partir do final do ano passado e que se mantém firme este ano, a pesar aí de la parte de Covid e todos os desafios que temos aí de curto prazo. Pero claro, se inicia aí uma recuperação do rebanho, pero não é suficiente para a produção de carnes, que há aí toda uma cadena de produção que se toma tempo para que se empiece aí a produzir mais carne. Então, quando miramos este último slide acá que se refere à enfermidade porcina, temos acá, na parte da esquerda, a produção em 2018 em China de mais de 50 milhões de toneladas. Em 2020, como miramos aí, de 30 e pouquito milhões de toneladas, e a recuperação da produção aí um pouco mais tardia, que se recupera aí até 2025 solamente abaixo aí de 50 milhões de toneladas. Então, uma oportunidade aí de exportação, não somente de carne de cerdos, mas de outras proteínas para a China. Isto traz aí uma oportunidade para pescados também, porque se abre um espaço na cesta de consumo em Latinoamérica, mas também traz outras consequências aí que vamos falar um pouquinho mais adelante. Como estamos aí com um tempo um pouquinho curto, já entro na parte aí de granos. Claro que depois vamos aí a contestar algumas perguntas que vocês estão haciendo ahí online.
Me gustaría de remarcar ahí que si quieren perguntar algo que não mencionamos, por favor, utilizem aí a ferramenta e tomamos aí um tempo ao final para contestar todo o que podemos. Então, acá sí creo que essa parte final é muito importante, que é a parte de granos, as tendências. Tomamos um pouquinho de tempo aqui, então, para analisar a parte de soja. Temos aqui a parte de arriba aqui del slide, os preços históricos de soja em Chicago. E acá hago a conexión con que hablábamos en el principio de los impactos que tenemos en nuestras moedas acá en Latinoamérica. Acá, como podemos mirar, la cotación de soya es una cotación en dólares, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una cotación baja de soya en el mercado de Chicago, ahí cerca de 8,5 dólares por bushel. Pero claro, esto estamos hablando en dólares. Después voy a mostrar un slide que tenemos un análisis acá que podemos tentar traer un poquito del impacto también de cambio, pero solamente para destacar esto. Y cuando miramos el mercado futuro, miramos que tenemos aún un mercado ahí muy flaco en términos de la cotación de soya en el mercado internacional en Chicago. Claro que tenemos que acompañar de perto, muy cerca, todo lo que pasa en la cotación en Chicago, porque también hay mucha influencia de lo que pasa en la guerra comercial de Estados Unidos y China, o que pasa con la enfermedad porcina, también con el COVID, y todo influencia muchísimo. Pero si mirarmos lo que tenemos ahí de escenarios, es un precio en dólares bajo la expectativa. Y tenemos ahí para los precios de harina de soya, una tendencia ahí de una cotación más cerca de 300 dólares por tonelada, pero cuando miramos las cotaciones en el mercado futuro en Chicago, hay una valuación de harina de soja. Esta tendencia es una tendencia que debe seguir por un motivo, ¿no? Tenemos ahí precios mucho más bajos hoy en día de oil, de gasolina, ¿no? De petróleo internacional, y ahí la consecuencia es también un precio más bajo para el etanol. Y cuando el etanol hay una producción muy fuerte en Estados Unidos a base de maíz. Y cuando un coproducto de la producción de etanol es el DDG. Entonces, cuando tenemos precios más fracos, más bajos de petróleo, tenemos menos producción de etanol y por consecuencia menos producción de DDG. Entonces, el mercado de proteína busca más harina de soja para a produção de proteína animal, e aí tem aí uma tendência de incremento de preços para harina de soja para o mercado futuro. Para maíz, creio que não é tão relevante para a produção de pescados, mas solamente para mencionar que aí em Estados Unidos uma tendência de baja, e aí sim, para complementar que aí uma conexão perfeita cá com o que falamos agora da parte de etanol e os preços de petróleo. Em Brasil, também temos aí uma tendência agora um pouquinho mais de baja para os preços de maíz, conectando um pouquinho com a situação em Estados Unidos. E finalmente, para falar um pouquinho de trigo, me gostaria de remarcar acá solamente uma tendência, que é que estamos mirando uma correlação muito forte do que passa na Bolsa de Chicago com o que passa na Bolsa em Rosário. Então, temos aí uma expectativa aí também de um incremento um pouquinho mais forte de los precios en dólares por bushel en los próximos meses, pero aún una tendencia un poquito más tímida para los próximos meses. Y ahí sí, esta parte aquí les tomo 2 minutitos, desculpen, estamos estourando tiempo, es probable que tomamos ahí más 10, 15 minutos para poder también contestar las preguntas. Se pueden se manter conectados, les agradezco, porque tenemos ahí informaciones muy relevantes en los próximos 10 minutos. Entonces, acá, solamente para les mostrar un estudio que hicimos acá, que como un indicador que convierte los precios en dólares en Chicago para nuestras monedas locales acá en Latinoamérica. Entonces, pusimos aquí todas las cotaciones como 100, como un indicador lá en enero de 2018, y acompañamos su variación hasta abril de 2020. Entonces, por ejemplo, acá para maíz, tenemos en Brasil, en azul, vamos a tomar México acá como ejemplo. Entonces, si México pagaba como 100 pesos, claro, acá estamos haciendo como un index.
la cotación en Chicago estaba como 100 pesos para el maíz en enero de 2018, tenemos ahora como 120. Entonces, una valorización de la cotación en Chicago para maíz en pesos mexicanos de 20%. Un poco complejo, pero creo que es muy importante esta análisis. Y también tenemos acá para México también como ejemplo la parte de soya, la parte de la derecha, se estaba como 100 pesos en enero de 2018, hoy está más cerca de 110. Entonces, mismo contando con la baja, la caída de las cotaciones en dólares por bushel, tenemos ahí un impacto fuertísimo de nuestra devaluación de moneda. Al principio de año, México, por ejemplo, estaba pagando como 15% menos en enero de 2020, se comparado con enero de 2018, e agora temos uma valorização aí de mais de 10%. Então, é um pouquinho isso que les gostaria de compartilhar. E os últimos 2 slides que temos, então, muito ao fim acá da apresentação, temos acá a conexão com que falávamos de harina de pescados. Então, por exemplo, se mirarmos os preços que China está hoje pagando para a harina de pescados, eles estão aí com uma tendência um pouquinho mais de baixa em dólares, si miramos los precios, la importación en China. Pero claro, por la cuestión de la peste porcina africana, tenemos una tendencia de incremento de producción, de importación de harina de pescado de China en un momento que Perú tiene sus desafíos para la producción por cuenta del impacto ahí de corto plazo del coronavirus. Entonces, me gustaría de llamar la atención para este punto. Tenemos ahí cerca de $1.200 ahí por tonelada, el precio que China estaba pagando hasta enero, porque los datos no son actualizados, pero me gustaría ir escuchar un poquito de Thiago, que estás viendo ahí en esta última parte de la presentación. Sí, correcto, Adolfo. Bueno, lo que vemos aquí, esa era una tendencia hasta enero, ¿no? Un poquito después de enero y febrero. Ya con la situación actual, lo que vemos es un incremento de precios, ¿no? La harina de pescado estándar en Perú está en cerca de $1.500 y ya con una tendencia de alta, buscando ahí valores de 1.520, 1.540 y la harina premium llegando a $1.700, ¿no? Eso viene también con esperado ahora un aumento de demanda de China, ¿no? Porque viene la primavera ya, empiezan las siembras de los cultivos acuícolas y donde se necesita alimento que utiliza la harina de pescado. Y también viene con el tema que las embarcaciones no están saliendo en ese momento para buscar la anchoveta en Perú, ¿no? Entonces es básicamente la tempestad perfecta para la harina de pescado. Yo creo que vamos a ver una tendencia de alta de precios en los próximos meses. Ya está aconteciendo y sí va a venir con más fuerza ahora en los próximos meses, ¿no? Vale también para el aceite. Perfecto. Para acá creo que también es importante mencionar un poquito de los otros 2 ingredientes muy importantes ahí para la producción, como la parte de harina de ocio. ¿Está correcto en español, Thiago? Disculpe. La harina de ocio. Y también la harina de penas, ¿no? Entonces, ahí tenemos también algunas gráficas que nos muestran ahí los precios en Brasil y también en Estados Unidos para los 2 en dólares por toneladas, pero me gustaría también de mencionar que para los próximos meses podemos tener un poquito de un escenario desafiante, una vez que tenemos ahí en algunas regiones como Brasil y Estados Unidos, que son grandes productores de carne de pollos y también de carne vacuna, que hay una tendencia ahí, pelo menos ahí en corto plazo, de una situación un poco más desafiante para la faena de estos animales. Entonces ahí puede tener una falta de productos también en corto plazo que puede ser reflejada en precios un poquito más altos en los próximos meses. Y para terminar, acá tenemos un resumen, ahí sí empezamos con las preguntas, pero solamente para remarcar aquí algunas cuestiones ahí para hablarmos de salmón, de camarón, de tilapia y todo el resto que hablamos. Mucha información para hablar en una hora.
Claro que acá estamos solamente haciendo un resumen de todo lo que ya hablamos, entonces no voy a tomar tiempo acá para remarcar nada. Si Thiago tiene algún comentario acá, podemos hacer un comentario final y ahí sí pasamos ahí para la parte de preguntas, para que podamos ahí también enfocar más con el interés ahí de la audiencia. Les agradezco muchísimo ahí por permanecer conectados, mismo tomando un poquito más de tiempo que el previsto. Sí, muchas gracias, Adolfo. No, un comentario final aquí, ¿no? Mirando las tres especies, vamos a sentir los impactos, por supuesto, ¿no? El tema del salmón por disminución de consumo en el restaurante, así mismo como el camarón, pero esperamos ya que con pasado el peor momento de esta crisis, se va a retomar poco a poco el consumo, primero en las casas y después en los restaurantes. Entonces, la expectativa de una positiva, ¿no? Para el tercero cuarto, recuperación en el cuarto cuarto, ¿no? Así, que así sea, ¿no? Ojalá. El tema de la tilapia en Brasil viene en un momento muy fuerte y eso es debido a que la tilapia en Brasil no depende tanto de la exportación como salmón y camarón que são produzidos nos outros países da América Latina. Todo que é produzido basicamente é consumo interno, mas o Brasil também vem com uma boa perspectiva agora, já que está abrindo a exportação de tilápias para países como China, não? Que aí se vai ver afetada no tema de produção, não tanto, pero que sim, com temas de febre suína e tudo, tem que buscar fontes alternativas de proteína e pode vir aí Brasil buscando um bom mercado para sua tilápia em China nos próximos meses e nos próximos anos. Não? Eu sei que estamos bastante estourados com o tempo, não? Nós outros vamos aqui buscar algumas perguntas para contestar e les agradeço aí terem quedado todo esse momento com nós outros e aún estar aqui conectados. E só para mencionar que as perguntas que não foram respondidas agora, nós outros vamos contactá-los por correio, não? Então, acá uma pergunta, não? De colega Carlos Jiménez de México, não? Creio que em Latinoamérica somos fortes em produção de camarão. Não? Que creem que vai passar com o mercado, custo de produção e preço de venda do camarão? Bueno, são premissas que temos agora, não? É difícil dizer de uma maneira muito assertiva o que vai passar, não? Pero primeiro que já está passando, eu creio que é uma barra de consumo, não? Os consumidores vão buscar aí fontes de proteína mais barata e aí a vantagem que tem pollo e cerdo nesse momento que vamos passar, não? Quanto ao custo de produção, eu creio que quando passa uma crise dessas, sempre o consumidor tenta baixar seus custos de produção ao máximo, não? Então, no momento da siembra, quanto às densidades que se vão utilizar, fazer as coisas com bastante segurança, não assumir riscos nesse sentido e também buscar ser o máximo eficiente em sua produção, não? Em termos de sobrevivências, em termos de conversão alimentar, não? E quanto ao preço de venda, vemos um preço bastante baixo nos últimos meses, não? Passado agora o que foi a grande fevereiro, que é um pico de exportação para a China, e agora com o tema do Covid em nos Estados Unidos também, que é um mercado bastante importante, principalmente para o México, não? Vai haver uma barra de preços, uma barra demanda desse produto também, bueno, é o cenário, creio que para os próximos 3 meses, esperemos que depois disso já empiece aqui alguma recuperação, não? Eu creio que uma outra pergunta que está conectada nesse sentido também, o colega Sérgio Madrigal, não? É que pensam dos cambios que devem se dar em temas de saúde animal para reduzir no futuro os grandes impactos que produzem situações como a a gripe del pollo, não? A avian flu, há uns anos, mancha blanca em camarões e agora a febre porcina asiática, não? Deveríamos regular mais as densidades e intensidades de produção? Bueno, eu creio que é complicado o tema de regular densidades, não? No momento que, no sentido que o produtor quer ser
sempre o mais possível eficiente em sua produção, e muitas vezes isso está conectado com sistemas que utilizam alta densidade e alta tecnologia, não? Que se pode ser, sim, são aumentar a segurança, a biosseguridade dos sistemas. Sistemas cerrados, não, de recirculação ajudam muito com isso, e também um cuidado especial acá com temas de nutrição, não? Fortalecer os animais durante períodos de estresse, durante períodos iniciais, que tenham um bom início no cultivo e que depois possam aí manter esse crescimento e chegar a um resultado ser eficiente durante o cultivo e chegar a um bom resultado ao final do ciclo com um bom arranque, não? Todo isso ajuda a evitar esse tipo de outbreaks, não? Que passam quando temos problemas com enfermidades em las granjas, não? Esses seriam 2 pontos. Deixa-me buscar uma pergunta para ti, Adolfo, que eu vi aqui que estava boa. Era um tema da apresentação. Aqui pergunta nosso amigo de Equador, Luis Alejandro Daqui, que mide o Daily Activity Index e lo que é índice e se é índice relevante. Allá del principio da apresentação, Adolfo. Daily Activity Index. Sí, claro. Sí, acá es claro que es una técnica ahí que los bancos utilizan junto con los institutos de pesquisa ahí de los países para intentar ahí coletar, reunir los datos de la actividad económica. Entonces, es sí muy relevante porque nos muestra, por ejemplo, cuánto es negociado diariamente, movimentado de plata en los países. Entonces, ahí consideramos el promedio de 100 como siendo el normal del mercado, de la actividad, de la transacción financiera se pasando todos los días. Y ahí percebemos, claro, que con una situación de esas, en que tenemos ahí un cierre de comercios y todo más, tenemos ahí menos una baja, una caída muy fuerte de las transacciones financieras en los países. Entonces, ahí nos da una idea muy fuerte de cómo está el consumo en los países. Entonces, ese índice trae el promedio como siendo 100, y cuando tenemos, por ejemplo, 20, nos da la indicación de que tenemos hoy 20% de lo que es el normal del mercado. Pero también, solamente remarcando que en China, por ejemplo, al final del mes pasado, ellos ya tenían una actividad más cerca de 80%, entonces muy probable que tenemos ahí una situación similar en Europa, Estados Unidos, después nosotros acá en Latinoamérica y nuestra economía. Perfecto, Adolfo. Mira, estamos bastante já tarde em respeito aos participantes, no, el tema de tempo. Vou dar uns avisos finais, no, que esse webinar vai estar disponível em uma versão gravada para ser el download. Depois, no, ele vai chegar em cerca de 24 horas um link em seus correios, depois dessa transmissão ao vivo, e também pedir-lhes que aí um momentito para llenar a encuesta final de satisfação com esse webinar que vai nos ajudar aí a programar os próximos eventos. E, bueno, agradecer-lhes muitíssimo a participação, o entusiasmo. Tuvimos muitas perguntas, muitos participantes, e aqui queda nosso compromisso de regressar em breve com mais conteúdo relevante a todos vocês e estar em contatos e a ordem para o que necessitarem. Forte abraço e que estén bem. Muchas gracias. Abrazos.